Muy buenas noches, hermanos y amigos, que Dios les bendiga. Les damos a cada uno de ustedes una cordial bienvenida. Agradecidos con Dios de estar una noche más con cada uno de ustedes a este culto de estudio bíblico de la palabra de Dios. Muy bien, hermanos y amigos, vamos a invitarlos a cada uno de ustedes que me acompañen en oración. Oremos. Soberano Dios, te damos las infinitas gracias, mi Dios, por este hermoso momento que tú nos has regalado, Padre Celestial, y agradecidos una vez más con esta plataforma, Padre Celestial, que cada día, Señor, cada vez podamos traer tu palabra a través de ella, para que muchos, Señor, tanto hermanos como amigos, Señor, sean edificados a través de tu palabra, Señor. Te ruego, mi Dios, que tu Santo Espíritu nos dirija en todo lo que hagamos desde principio a fin, Señor, y que tú puedas añadir a todo aquel que ha de ser salvo, que tu nombre sea glorificado y exaltado en esta noche, Padre Celestial. Gracias te damos por todas las cosas y oramos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos y amigos, vamos a buscar en nuestros himnarios el himno número 214, cuando anuncie el arcángel. Cuando anuncie el arcángel que más tiempo no habrá y aclara esplendoroso el día final. Cuando todos los salvados se congreguen ante Dios, entre ellos yo también tendré lugar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Resucitarán gloriosos los que han muerto en Jesús, las delicias del paraíso a gozar, y triunfantes entrarán en las mansiones de la luz. Para mí también habrá un dulce hogar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos para Cristo anunciando su amor, mientras dure nuestra vida terrenal. Y al final de la jornada, con los salvos por Jesús, entraremos en la patria celestial. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Amén. Qué hermoso, hermanos y amigos, que cuando entremos al paraíso, nuestro Señor Jesús va a llamar el nombre de cada uno de nosotros. Qué hermoso, qué bendición está nuestro nombre inscrito en el libro de la vida. Si usted aún, amigo, no tiene su nombre inscrito en ese libro, le animo y le invito a que hoy pueda escribir su nombre en ese libro de la vida. Muy bien, hermanos y amigos, vamos a seguir glorificando el nombre de nuestro Señor, cantando el himno número 270. Himno número 270, hay un canto nuevo en mi ser. Hay un canto nuevo en mi ser, y es la voz de mi Jesús, que me dice ven a descansar, tu paz conquisté en la cruz. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esa nota celestial. Náufrago en pecado me encontré,
paz en mi corazón, mas en Cristo es mi Señor hallé dulce paz y protección. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esa nota celestial. Tengo de su gracia celestial, gozo en su santo amor, y riqueza fluye a raudal desde el trono del Señor. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esa nota celestial. Aunque por el valle de aflicción tenga que pasar aquí, mi Jesús dará su protección, Él se acordará de mí. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esa nota celestial. Cristo en las nubes volverá, bajo el bello cielo azul, de esta tierra Él me llevará a vivir en gloria y luz. Cristo, 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 nombre sin igual, llena siempre mi alma de esa nota celestial. Amén. Muy bien, hermanos y amigos, después de haber tenido este precioso canto, vamos a pasar ahora al estudio bíblico de la palabra de Dios a cargo del pastor Jason Moncada. Muy buenas noches, hermanos, amigos, visitas, gracias por acompañarnos nuevamente a este tiempo de estudio de la palabra de Dios. Muy gozosos de poder llegar nuevamente a sus hogares. Y bueno, para iniciar quiero invitarles a que me acompañen en esta noche a la lectura de la palabra de Dios que está en el Evangelio de San Mateo, Mateo capítulo 24, Mateo 24, y yo voy a leer para ustedes del versículo 3 al versículo 12. Mateo 24, de versículo 3 al versículo 12, dice lo siguiente: Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Acompáñeme en oración. Padre soberano, gracias Señor, porque su palabra es viva y eficaz. Señor, nos llena de vida, nos lleva, Señor, de sabiduría, nos llena de ánimo para seguir adelante, Señor. Clamamos y rogamos para que en el poder de tu Santo Espíritu podamos ser grandemente bendecidos y edificados. Lo ponemos todo en tus manos y te lo pedimos en el soberano y poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.
Muy bien, hermanos, la semana pasada estuvimos hablando acerca de los justos y de los impíos, recordándoles que entendimos que los justos son pecadores arrepentidos, más bien pecadores justificados por el precio o porque han aceptado el precio que Cristo pagó por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Esos son los justos. Los impíos son aquellos pecadores que aún permanecen en su maldad, que aún no se han convertido al Señor de corazón. Y dejamos algunas tareas respecto a este tema. Y la primera nos decía que qué quiere decir la Biblia cuando expresa el alma que pecare, esa morirá. Evidentemente tenemos que entender que la muerte es una separación, ¿verdad? Es una separación del alma del cuerpo y del cuerpo. Se separan, pero tenemos que tener muy presente que cuando se nos habla de este aspecto, nos está hablando que aquel alma que pecare, o sea, que permanece en la naturaleza pecaminosa y que no procede del arrepentimiento, esa alma será condenada al infierno, que es la muerte eterna, que es la muerte en el infierno. Recordemos entonces que el alma que pecare, esa morirá, se refiere a aquel que no se ha arrepentido, es aquel que va a perecer en el lago de fuego. ¿Qué sucede con el alma de un cristiano cuando muere? La segunda pregunta. Para eso quiero que recordemos a Jesús, a nuestro Señor Jesucristo, que estaba en la cruz con dos malhechores, uno a cada lado. Y uno de esos malhechores le pidió a Jesús que se acordara de él cuando estuviese en su reino. Y en Lucas capítulo 23, versículo 43, nuestro Señor Jesucristo le contesta que ciertamente hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ¿cuál es la respuesta a esta pregunta? ¿Qué sucede con el alma de un cristiano cuando muere? Pues se encuentra en el paraíso, gozando de la presencia del Señor. Tercero, todos serán levantados de entre los muertos. ¿Será que todos se levantarán, serán resucitados de entre los muertos? Veamos lo que nos enseña Daniel, primeramente Daniel capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Daniel 12, versículo 1 y versículo 2 nos enseña primeramente que en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Pero el versículo 2 enfatiza: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, oigan, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí hasta el momento Daniel nos está enseñando que resucitarán tanto los que van a recibir vida eterna en Cristo Jesús, como los que van a perecer en el infierno. Y San Juan capítulo 5, para reforzar esto, nos enseña el versículo 25 en adelante, nos dice lo siguiente: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Quiénes? Todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno, o sea, los que entregaron su vida a Cristo Jesús, saldrán a resurrección de vida. Mas lo que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. O sea, ambos resucitarán, pero unos para vida y otros para condenación. Y la cuarta pregunta de la tarea nos dice: ¿qué esperanza hay para el pecador impío después de la muerte? O sea, ¿será que si yo disfruto de los placeres de la vida y será que si yo nunca entregué mi vida a Cristo y yo muero, después de muerte tengo alguna esperanza? Déjeme decirle que lastimosamente no hay esperanza alguna. Nos enseña la palabra de Dios que debemos de buscarle mientras pueda ser hallado, y Eclesiastés nos recuerda que mientras hay vida hay esperanza. Pero el ejemplo que nos
puede evacuar toda duda en cuanto a eso es el ejemplo de el rico y Lázaro. El rico, estando en el Hades, él clamaba por misericordia, mas sin embargo, esta no le fue dada porque después de muerte ya no hay esperanza. Entonces espero que usted haya acertado estas preguntas, y si no, espero que haya tomado sus apuntes y que continúe creciendo en cuanto a lo espiritual y continúe escudriñando más la palabra de Dios. Hoy veremos de un tema que continúa o que precede referente a este tema de los impíos y de los justos. Estamos hablando del mundo que vendrá. Una vez que ya entendimos cuál va a ser el destino de estas dos personas, tanto impío como justo, tenemos que entender o hablar acerca del mundo que vendrá, el mundo venidero, las cosas que van a suceder en los postreros días. Sin embargo, quiero hacer aquí un paréntesis y recalcar que este tema es un tema muy amplio, un tema en el que hay mucho que estudiar, mucho que escudriñar, mucho que enseñar. Y hoy vamos a hacer vamos a dar rápidamente solamente un resumen de lo que vendrá en los postreros días, ¿verdad? Pero para esto nosotros tenemos que entender primero cómo son los días en los que estamos viviendo. O sea, va a venir algo en los últimos días, pero para que venga algo, para que suceda algo en los postreros días, tenemos que estar viviendo algunas cosas. Y quiero que entendamos entonces cuáles son los días en los que vivimos. Y primero, para contestar esa pregunta, tenemos que ser conscientes primero de lo que nos enseña Mateo capítulo 24, versículo 12, que nos dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La maldad ha ido en aumento. La maldad está aumentado en todo el mundo. Ya los niños parece que vienen con un chip súper adelantado, y antes habían adultos que les enseñaban a los niños a decir cosas incorrectas, pero ahora los niños todo es más rápido, más ágil. Ellos incluso le enseñan a muchas personas a entrar páginas incorrectas incluso. Y la maldad, hermanos, ha ido en aumento. Y yo quiero que entendamos primeramente que los días que ustedes y yo estamos viviendo actualmente son días malos. Días en los que las personas llaman a lo bueno malo y a lo malo llaman bueno. Y ayer tuvimos un suceso que para una parte de nuestro país fue de victoria, si bien es cierto para nuestro sector, para nosotros que alabamos y glorificamos y servimos al único y sabio Dios, es un hecho lamentable. Pero esto de aquí es evidencia que la maldad va en aumento. El hombre se ha corrompido, el hombre está detrás de sus propios deleites, está detrás de satisfacer sus deseos carnales, y el hombre no tiene límites, o no haya límites mientras quiera cumplir su satisfacción. Entonces veamos primero, entendamos que estamos viviendo en días malos. Segundo, estamos viviendo en días de engaño. Y Mateo capítulo 24, versículo 5, leo para ustedes, nos dice que porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Dios estableció su santa y poderosa palabra, y Cristo encomendó a su iglesia a ir y predicar el evangelio. Satanás va en contra del sistema de Dios. Satanás va en contra del plan de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace Satanás? Bueno, si yo quiero vencer o yo quiero cambiar el pensamiento de las personas en cuanto a la palabra de Dios, entonces Satanás dice: yo tengo que comenzar a engañar. ¿Y cómo comienzo a engañar a la gente? Entonces comienzo a decirle a la gente lo que quiere escuchar. Entonces, por eso hoy en día lastimosamente hay muchas personas a nivel mundial que se dicen llamar cristianos, que van a las iglesias únicamente para escuchar lo que quieren escuchar y no para ser enfrentados a través de la poderosa palabra de Dios. Y es de esa forma donde Satanás comienza a meter el engaño, a mezclar la mentira con la verdad, y es donde el cristianismo va perdiendo su fuerza, es donde el cristianismo va perdiendo su veracidad, por decirlo así. Ahora, para el mundo,
son personas, los cristianos somos personas que estamos engañando, cuando realmente el mundo a través de Satanás es el que está engañando a la sociedad y yendo en contra de la palabra de Dios. Juan 8, versículo 44 nos enseña que Satanás es el padre de mentiras. Él es mentiroso y que esa ha sido su naturaleza desde el principio. Entonces yo quiero que primero entendamos o recordemos que ustedes y yo estamos viviendo en días malos. Segundo, estamos viviendo en días de engaños. Pero sobre todo también estamos viviendo en días en los que la palabra de Dios se cumple. Días de cumplimiento. Y si leímos bien o prestamos atención en los versículos que leímos al principio, pudimos entender de hechos o acontecimientos que van a suceder cuando esté cerca la venida de Cristo. Y si ustedes pueden ver del versículo 3 en adelante, y quiero enfatizar el versículo 3 y 4 que nos dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? O sea, los discípulos estaban ansiosos de escuchar y de saber cuáles señales vendrán para decir que viene el fin del tiempo. Y para enseñar o para decir cuáles son las señales que nos mostrarán que está cerca su venida. Y Cristo comienza a enseñarles y respondiendo a eso les dijo: mirad que nadie os engañe. Es lo primero, que nadie os engañe, lo que vimos anteriormente, y es lo que está haciendo hoy en día mucho falso maestro, engañando, utilizando la palabra de Dios a su conveniencia. Que oiréis rumores de guerra, oiréis de pestes, de enfermedades, oiréis de muchas cosas, y veremos muchas cosas que sencillamente ustedes y yo podemos ver que se están cumpliendo. Entonces, entendamos que estamos en días malos, estamos en días de engaño, pero sobre todo estamos en días en los cuales la palabra de Dios se sigue y se está cumpliendo. Hasta ahorita ustedes y yo podemos tener la plena convicción de que la palabra de Dios es 100% certera. Ahora, después de ver esto, es donde podemos entender o podemos tener en cuenta qué es lo que nos dice entonces la Biblia del mundo que vendrá. Y yo quiero leerle los 6 puntos que vamos a desarrollar rápidamente ahorita. Y el primer punto es que se acerca el fin del mundo. La Biblia nos enseña respecto al mundo que vendrá. Primero nos enseña que se acerca el fin del mundo. Segundo nos enseña que en el día postrero Cristo, Él va a descender de los cielos. Lo tercero nos enseña que los muertos se levantarán del sepulcro para recibir su retribución final. Cuarto nos enseña que entonces se verificará una separación solemne. O sea, se va a determinar que hay una separación entre los impíos y los justos. Quinto, los impíos serán sentenciados al castigo eterno y los justos al gozo sin fin. Y sexto, que este juicio determinará para siempre sobre los principios de justicia el estado final de los hombres en el cielo o en el infierno. O sea, para siempre quiere decir que no va a haber forma de cambiarlo. Entonces, rápidamente quiero que veamos o ustedes anoten algunos versículos que nos detallan cada uno de esos puntos. Y el primer punto es que se acerca el fin del mundo. Veamos en 1 de Pedro, capítulo 4. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 7 nos dice lo siguiente: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Entendamos que la palabra de Dios que anteriormente vimos que se ha venido cumpliendo, nos continúa diciendo, nos continúa persuadiendo que el fin de los tiempos se acerca. Y para reforzar eso, 2 de Pedro capítulo 3 versículos 3 y 4 nos dice que sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación.
Esto hace referencia a que van a venir personas burlándose de los hijos de Dios. Habrán personas que se burlen de los seguidores de Cristo, diciendo, pero Cristo está viniendo desde los tiempos de mi tatarabuelo. Sí, es cierto. Cristo, desde hace muchos años, 2000 años atrás, ha prometido que Él va a venir por su iglesia, Él va a venir por sus santos. Pero también Pedro nos enseña que el Señor no es que está retardando su promesa, sino que Él más bien no ha venido para beneficio de aquellos que aún no le conocen. Entonces, primero, tengamos claro que la venida de Cristo se acerca, y es una verdad que la palabra de Dios nos enseña. Cada día que pasa es un día menos, o un día que nos acerca más a la venida de Cristo. El segundo punto nos dice que en el día postrero Cristo descenderá del cielo. Cristo va a descender de los cielos y Él va a venir por sus santos, Él va a venir por su iglesia. Y veamos que Hechos capítulo 1, versículos 10 y versículo 11 nos dice: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, recordemos aquí que el contexto nos enseña acerca del momento de la ascensión de Cristo, ¿verdad? Mateo 28 termina con la ascensión de Cristo, o la gran comisión y la ascensión de Cristo a los cielos, y Hechos 1 nos habla de esta ascensión. También nos está hablando que Cristo prometió, o que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de la promesa, y que le seremos testigos en Jerusalén, en Judea, y en todas las partes de la tierra. Pero después de haber dicho esto, Cristo ascendió, y nos enseña el versículo 10 que mientras ellos veían que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, que ustedes y yo podemos llamar ángeles, los cuales también les dijeron, le están hablando referente a aquel varón a quienes los apóstoles veían ascender a los cielos. Les decían: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, o sea, este mismo que está subiendo, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. O sea, Cristo no solamente ascendió al cielo, sino que Él también va a volver nuevamente por nosotros, va a descender del cielo. Y Apocalipsis capítulo 1 versículo 7, reforzando esto, nos dice que he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Aquellos que no se hayan arrepentido van a lamentar eso, van a lamentar cuando puedan ver al Hijo de Dios descender de los cielos por sus santos. Y Primera Tesalonicenses capítulo 4, Primera Tesalonicenses 4, continuando con esto, nos enseña los versículos 13 en adelante, son versículos que ustedes y yo conocemos, que hablan acerca de la venida del Señor. Pero quiero leer más precisamente para usted el versículo 16. Dice que porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. O sea, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, Él va a descender del cielo. Es algo que la palabra de Dios establece. La Biblia nos enseña que en los últimos días, en los postreros días, vamos a tener señales que se van a mostrar, que se van a cumplir. Vamos a ver que los días son malos, vamos a ver que va a haber mucho engaño, vamos a ver que se va a cumplir la palabra de Dios, y que eso será señal de que la venida de Cristo o el fin del mundo se acerca, y eso será señal de que en el día postrero Cristo descenderá del cielo. No solamente será señal de eso, sino que será señal de que se van a levantar de los sepulcros los muertos para que reciban su retribución final. Y como leímos en Daniel capítulo 12, versículo 2, cuando estuvimos revisando la tarea, Daniel capítulo 12,
versículo número 2, nos vuelve a decir: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Hechos capítulo 10, versículo 42. Hechos 10, versículo 42 nos dice que y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el Dios que ha puesto por juez de vivos y muertos. Cristo Jesús, Él vendrá, Él descenderá del cielo para juzgar a los vivos y a los muertos. Y entre eso es necesario su resurrección, es necesario que se levanten, que salgan de los sepulcros aquellos que ya han perecido físicamente. Ahora, lo cuarto que debemos de entender, que el resultado de esos días que estamos viendo, es que los impíos serán sentenciados al castigo eterno y los justos al gozo sin fin. Los impíos serán sentenciados al castigo eterno. Apocalipsis 20:15 claramente nos enseña que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O sea, después de la venida de nuestro Señor, mientras se dé ese juicio, después de la resurrección de los muertos, muchos van a ser lanzados, aquellos van a ser lanzados al lago de fuego. Pero ¿cuáles van a ser esos? Los que no tengan sus nombres inscritos en el libro de la vida, los que no hayan recibido al Señor o no hayan aprovechado ese tiempo de gracia para aceptar al Señor y recibir esa salvación. Mientras que San Juan capítulo 3:16 nos enseña que el fin de los justos será vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y para dar un ejemplo de eso, quiero que vayamos a Mateo capítulo 13, versículos del 36 al versículo 40, que nos habla acerca de la parábola del trigo y la cizaña. Y leamos con detenimiento lo que nos dice Mateo 13, del 36 al 40. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. O sea, veamos primeramente ahí que el Hijo del Hombre es el que siembra la buena semilla, y este es el Hijo de Dios que vino a este mundo. Pero Él no solamente vino y padeció como hombre, sino que antes de padecer, antes de ser crucificado, Él testificó, Él proclamó el Evangelio, Él proclamó las buenas nuevas para la salvación. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo dijo que Él era el único camino para la vida eterna. Entonces, Él es el que vino a sembrar la verdad. Él vino a sembrar la buena semilla. Ahora, ¿a dónde la vino a sembrar? Continuamos leyendo el versículo 38. El campo es el mundo, vino a sembrar en el mundo. Y dice: la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del mal. Entonces, Cristo viene y siembra la palabra de Dios en ese campo, en el mundo. Pero hay buenas semillas, que son los hijos de Dios, y hay malas semillas, que son los hijos del mal. Entonces, ambas semillas van a crecer. Y eso es lo que se ha repetido a lo largo de la historia. Personas buenas delante de Dios o justas delante de Dios y personas impías han crecido y han caminado por ese mundo. Pero nos continúa diciendo el 39 que el enemigo que la sembró es el diablo. Pero dice después de eso que la siega es el fin del siglo. O sea, nos enseña que por más que crezca ese trigo, esa cizaña, ese impío, esos justos, va a haber un tiempo para la siega, y ese tiempo es el fin del mundo. Y vendrán los segadores, los cuales son los ángeles, y ellos van a separar el trigo de la cizaña, y el trigo será lanzado al fuego. Entonces quiero que entendamos que los impíos serán sentenciados
al castigo eterno. Ese es el pago que espera por aquellas personas que no han reconocido a Jesús como su único y suficiente Salvador personal. Lo quinto que nos enseña la Biblia en cuanto a ese mundo que vendrá es que entonces se va a verificar una separación solemne o una separación notable. Cuando venga nuestro Señor se va a notar la separación entre justos e injustos. Y lo sexto nos enseña que este juicio determinará para siempre sobre los impíos, sobre los principios de justicia, el estado final de los hombres en el cielo o en el infierno. O sea que después de haber sido juzgados, esto va a determinar quién irá al cielo y quién va al cielo, al infierno. Pero esto que acabamos de decir o que estamos estudiando, quiero que entendamos que es algo que no puede cambiarse. No se va a cambiar. No es que usted fue justificado en vida y después de que vivió, o sea, ya después de eso, en la muerte, y cuando se viene al juicio usted puede cambiar o pueden cambiarse los papeles y sea, a pesar de que fue justificado en vida, usted venga a ser condenado, no, o viceversa. Eso no va a ser posible, sino que en este juicio se determinará para siempre quienes van a gozar de las bendiciones del cielo y quienes perecerán en el infierno. Y Hechos capítulo 17, veamos en Hechos capítulo 17, versículos 30 y 31. Dice lo siguiente: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora, ¿cuándo es ahora? Ahorita que hay vida. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar, o sea, a las personas de todo el mundo, que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Dios es un Dios justo. Por aquel varón a quien designó, aquel varón es Cristo Jesús, ¿verdad? Que entregó su vida por nosotros, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces aquí veamos cómo el Señor determinará con su mano poderosa, cómo Él determinará con su justicia quiénes serán lanzados y quienes gozarán de la vida eterna. Ahora, ¿podemos saber nosotros quiénes son esas personas? Sí, nosotros podemos saberlas. Aquellos que entregan su vida a Cristo Jesús mientras están en vida son aquellos que gozarán de las bendiciones del cielo. Pero aquellos que no hayan tomado decisión por Cristo, aquellos que hayan decidido posponerla, o aquellos que simplemente cerraron su corazón a Dios y endurecieron su corazón y sus mentes contra Dios, aquellas personas son las que perecerán en el infierno. Quiero decirles con esto que estamos en los últimos, pero los últimos días. ¿Está usted ya preparado para la venida del Señor? Si es así, pues amén. Por eso le animo a que usted permanezca velando y en oración, y que usted continúe testificando y proclamando el evangelio a su familia, a sus amigos, a sus vecinos, porque aún hay mucha gente que necesita conocer el evangelio. Pero si no es así, le animo a que hoy usted pueda entregar su vida a Cristo Jesús y que usted pueda hacer esta oración. Oremos. Padre soberano, gracias te damos por tu fidelidad y por cada una de tus bendiciones, Señor. Quiero pedirte, Señor, que si hay alguno que aún no te conoce, que tu Padre le des vida eterna a través de Cristo Jesús y que toque sus corazones para que puedan arrepentirse de corazón, puedan confesarte a ti como su Salvador y puedan aceptarte como su único y suficiente Salvador personal. En el nombre de Jesús oramos. Y usted que aún no conoce a Cristo y quiere entregar su vida a Él, le animo a que usted pueda hacer esta oración. Señor Jesús, te agradezco por tus bendiciones. Reconozco que soy pecador y me encuentro arrepentido de mis pecados. Te pido que me perdones y te abro las puertas de mi corazón y te acepto como mi único suficiente Salvador personal. En el nombre de Jesús te lo pedimos solo. Amén y amén. Muy bien, si usted pudo hacer esa oración,
pues le felicito y le animo a seguir adelante y espero en el Señor que usted pueda incluso enviarnos un mensaje para nosotros poder orar por usted y poder tener algún seguimiento y enseñarle más en cuanto a esto con la Biblia. Y para terminar, quiero que ustedes puedan ver la tarea para la próxima semana, recordando acceder al link, ¿verdad? Al formulario y contestar ahí las preguntas. Importante. Si usted va a realizar o incluir su tarea mediante ese formulario, hágalo lo más tardar el próximo martes, porque el miércoles temprano generamos ya el archivo y revisamos todas las tareas y enviamos las calificaciones a quienes se ingresaron y realizaron la tarea. Pero si usted lo hace después, lo que va a suceder es que nosotros no vamos a tener registro de su tarea o vamos a atrasar en alguna forma el proceso. ¿Cuál es la tarea? Primero, ¿cómo explicamos la cercanía del fin del mundo? ¿Cómo explicamos la cercanía del fin del mundo? Segundo, ¿qué es la resurrección de los muertos? Tercero, ¿cómo será la separación por un lado de los rectos y por el otro lado de los malvados? Y cuarto, indique una diferencia entre el estado final de los salvos y el de los perdidos. Dios le bendiga ricamente. Nos vemos, si Dios lo permite, el próximo servicio a través de nuestra página. Dios le bendiga. Pase una feliz noche.